nuestro Señor Jesucristo en su santuario, y en segundo lugar está el cuerno pequeño. Quiero decirle a mis hermanos que a partir de este próximo miércoles y el próximo viernes vamos a estudiar Cristo en su santuario. El día viernes quiero invitarles a media hora antes de la puesta de sol, las 7:30, para que nos acompañen a estudiar este tema y tener un culto de recepción de sábado. Ayer nos reunimos los ancianos y determinamos que es importantísimo no solamente recibir el sábado, sino también despedirlo propiamente. Así que vamos a comenzar este próximo viernes. Les invitamos a todos ustedes que nos acompañen a estudiar la palabra de Dios, a recibir el santo día del Señor. Algo que ha llamado muchísimo, algo que ha cautivado la atención de no solamente de los cristianos, sino del mundo entero, mis hermanos, es lo que en la Biblia se presenta como el cuerno pequeño. Algunos lo conocen también como el anticristo. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este personaje tan importante en las Escrituras, especialmente en las profecías. Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Así que les invito a abrir la palabra de Dios en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 al profeta se le presenta la misma visión que se le presentó en el capítulo 2. En el capítulo 2 él vio una estatua con varios metales que representaban los distintos reinos que habrían de existir en esta tierra. Esta estatua es destruida por una piedra, y esa piedra es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que permanece para siempre. En Daniel capítulo 7 se presenta la misma visión, el futuro del mundo declarado. Pero no se usa una estatua, ahora se usan animales. Y el primer animal que se presenta es un león, que representa la cabeza de la estatua que viene siendo Babilonia. Después del león viene un oso. Ese oso representa los pechos de la estatua, y es el reinado de los medos y de los persas, imperios grandes, famosos, que han existido y son corroborados por la historia. Daniel 8 nos dice que después del oso venía un leopardo. Ese leopardo corresponde al vientre de la estatua de cobre que corresponde al imperio griego. Después del leopardo vendría una bestia terrible, indescriptible, una bestia que no tiene nombre, no es ningún animal conocido, es una bestia fea, grande, horrible y terrible. Esa bestia corresponde al imperio romano del capítulo 2, la Roma imperial. Es interesante que en el capítulo 2, después de Roma, ya no hay otro imperio. Después de la terrible bestia, en el 8, tampoco hay otro animal. Vamos a ver algo muy interesante que hay en ese periodo. Abramos nuestras Biblias en Daniel capítulo 7, versículo
23. ¿Ah? No, Daniel 7, comenzando desde el capítulo 23. El anciano de días, nuestro Padre Celestial, dice así a Daniel: la cuarta bestia, porque es la que le llamó la atención a Daniel. No el oso, no el leopardo, no le llamó la atención la cuarta bestia porque era una bestia horrible. Dios le dice: es un cuarto reino en la tierra, será diferente de todos los demás reinos. A la tierra devorará, trillará y despedazará. Y luego vienen 10 cuernos. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Qué interesante, mis hermanos. Cuando Roma cae, se levantaron 10 reinos. Y estos son los 10 cuernos. Pero después dice: detrás de ellos se levantará otro que será diferente a los primeros, y a 3 reyes, a 3 cuernos derribará. Hay 10 cuernos. Y de entre ellos sale uno, pero ese uno derriba a 3 de los cuernos que estaban. Y ese cuerno que tumba a 3, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo. Aquí está, hermano, lo que se conoce como, y ya veremos más adelante, el cuerno pequeño, que nace entre las 10 naciones, tumba a 3 y sale este otro cuerno. ¿Qué es lo que hace? Uno habla palabras contra el Altísimo, palabras contra Dios. Número 2, a los santos del Altísimo quebrantará, los perseguirá, matará al pueblo de Dios. Número 3, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y número 4, se le ha designado un tiempos y medio tiempo. En la profecía, hermanos, un tiempo es un año. Tiempos, plural, son 2 años. Y medio tiempo es medio año. Así que si sacan las cuentas, 1 año, 2 años y medio año, nos salen 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio son 42 meses. 42 meses son 1260 días. Y ustedes que tienen mente de computadora ya estarán de acuerdo conmigo. Tiempos y medio tiempo, 42 meses. 42 meses, 1260 días. ¿Por qué digo eso? Porque al ratito lo vamos a volver a ver otra vez. Vamos ahora al capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 23. Al fin del reinado de estos, otra vez recuerden, Daniel 8 presenta lo mismo que Daniel 2 y Daniel 7. Al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no por propia fuerza. Causará ruinas, prosperará, hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque es por no mano humana. Aquí está otra vez, mis hermanos, el cuerno pequeño. Ahora,
Vamos a ver al ratito, mis hermanos, que este periodo que aquí nos habla Daniel, de los 42 meses, que él se refiere como a tiempos y medio tiempo, terminaron en un año específico. Si aplicamos la interpretación preterista o histórica al libro de Daniel y Apocalipsis, decimos, bueno, eso ya ocurrió. Si aplicamos la interpretación futurista, decimos, eso va a ocurrir. Pero la verdadera interpretación, mis hermanos, que algunos le llaman apotelesmática, es que tiene varias aplicaciones. Que ocurrió en el pasado, como sabemos que ocurrió y al ratito lo vamos a ver, pero que va a ocurrir también en el futuro. Vamos a ver si es cierto. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. ¿Apocalipsis qué? Capítulo 13. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Notaron algo? ¿Notaron las bestias que aquí se mencionan, hermanos? Las mismas de Daniel capítulo 7. ¿Ok? Noten, dice aquí el leopardo, y luego está el oso, y luego está el león. Los presenta, Apocalipsis los presenta en diferente orden a Daniel. Porque algunos dicen que Daniel está viendo al futuro y que Juan está mirando ahora, correctamente hablando, al pasado. ¿Okay? Pero ahí están los mismos animales. Está, dice, el leopardo, el oso, el león. Y luego el dragón, dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a ver a quién. Ya vimos en el versículo 1 que es el que tiene el nombre blasfemo. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón, hermanos? Apocalipsis 12 nos dice exactamente quién es el dragón. Versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y los ángeles fueron arrojados con él. ¿El dragón es quién? El dragón es Satanás, es el diablo. Y dice capítulo 13, versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Mucho poder que le fue dado por el dragón, le fue dado por Satanás. Tenía una boca grande y hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Tiempo y medio tiempo. ¿A ver?
Son 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Quién? La bestia. Blasfemando contra Dios. Blasfemando su nombre. Blasfemando su tabernáculo, su santuario. Y de los que moran en el cielo. Hizo guerra contra los santos y vencerlos se le permitió. Se le dio autoridad sobre todos los pueblos. Le adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Tienes oídos? Oye lo que está por pasar. Si alguno lleva cautivo en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada será muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un carnero, pero hablaba como hablaba el dragón. Y ejerce autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, pero vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todos los que no la adoran. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Noten cómo termina el capítulo. Aquí hay sabiduría. El que tiene oídos, oiga. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Aquí se describe bien clarito quién es la bestia. Es un número de hombre. Es un hombre. No es una institución. No es un movimiento. Es un hombre. Y su número es 666. En otra ocasión estudiaremos quién es este hombre con el 666. En esta mañana quisiera que enfocáramos un poquito más quién es el cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? Que se presenta principalmente o primeramente en Daniel 7 y Daniel 8. Vamos a comparar, hermanos, Daniel 7 y 8, el cuerno de Daniel 7 y 8. Reciben el mismo nombre, son pequeños al comienzo, se hacen grandes, son poderosos, se exaltan y son blasfemos, se oponen a Dios, atacan al pueblo de Dios. Tienen un tiempo limitado, se extiende hasta el tiempo del fin y ambos son destruidos completamente por Dios. Quisiera que veamos algunas características, mis hermanos, de este cuerno pequeño. En primer lugar, surge del Imperio Romano, de la cuarta bestia. Si escuchan a muchos evangélicos, hermanos, ellos dicen que el cuerno pequeño fue un tipo llamado Antíoco Epífanes. El problema con Antíoco Epífanes, hermanos, es que él vino del imperio griego, así que no cabe. Porque el cuerno pequeño aquí nos dice que sale de los 10 cuernos, y los 10 cuernos fueron después del imperio romano. Roma. Qué interesante. La Iglesia Popular tiene por nombre Iglesia Universal Apostólica Romana. En otras palabras,
Iglesia Católica Apostólica Romana. Aunque he escuchado a algunos mexicanos, me dicen, yo soy católico apostólico mexicano. Pero el nombre de la Iglesia Católica es Católica Apostólica Romana. Es interesante, mis hermanos, que el Imperio Romano, ustedes recuerdan, el emperador se le llamaba César. Y César era considerado como un dios. Por eso se le llamaba el Pontifex Maximus, el máximo sacerdote, que se refiere a que es un puente entre Dios y los hombres. Este era el título de César, ¿ok? El Pontifex Maximus. Otro título del emperador romano era Dux Senatoris, el dios de los senadores. Poder político, localizado en el monte Vaticanus, que quiere decir predecir el futuro, eso quiere decir Vaticano. El emperador se encontraba localizado en el Vaticanus. Y otro título muy interesante era Pontifex Maximus o Dux Senatoris, el máximo pontífice. Hermanos, títulos, noten bien, títulos de los Césares que después el Papa agarra para sí mismo. ¿Ok? Otra característica del cuerno pequeño es que surge de entre los 10 cuernos. Los 10 cuernos, podía leerle los nombres, los alemanes, los francos, los burgundios, anglosajones, etcétera, etcétera. Eran 10 naciones que agarraron el lugar de Roma. Pero luego viene un cuerno, mis hermanos, y tumba a 3, a los cérulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Así que el cuerno pequeño nació dentro de esos 10 cuernos. La tercera característica del cuerno pequeño es que tiene ojos de hombre. Es decir, no es simplemente un cuerno como los demás. Este tiene ojos, es decir, ve, tiene inteligencia, tiene mentalidad humana y terrenal. Tiene ojos, ese cuernito tiene ojos. Número 4, tiene boca. Los otros cuernos ni ojos ni boca. Este cuernito tiene una boca que habla grandes cosas. Especialmente enseña mentiras satánicas de tal forma que parecen verdades de Dios. La quinta característica es que creció y se hizo más grande que los otros cuernos, alcanzó más poderío. Tuvo poder civil, tuvo poder religioso. Número 6 sería muy diferente de los otros cuernos. Sería sustentado por los otros cuernos. Utilizaría las fuerzas armadas y recursos de otros cuernos para hacer lo que quiere hacer. Característica número 7, muy importante, haría guerras contra los santos, contra el pueblo de Dios y los vencería. La siguiente característica, mis hermanos, del cuerno pequeño es que hablaría palabras contra el Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Dios. El cuerno pequeño hablaría palabras contra Dios. Se haría llamar su santidad. ¿Quién es el único que es santo? Se llamaría sumo pontífice. ¿Quién es el único pontífice sumo? Cristo. Se llamaría el vicario de Cristo. Se llamaría el vicarius filii Dei. El infalible. Reemplazaría la intercesión de Cristo
por la intercesión de los santos y de la Virgen María. Enseñaría a sus seguidores a confesar sus pecados a los hombres y no a Dios. Se daría el privilegio, según él, de perdonar los pecados que son confesados a los sacerdotes. Establecería el sacrificio de Cristo en la misa, donde la hostia y el vino son realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, no emblemas. Haciendo a un lado el lugar intercesorio de Cristo en el templo del cielo. Noten, hermanos, estas palabras que el cuerno pequeño haría contra el Altísimo. Quebrantaría a los santos del Altísimo. Y la última que quiero mencionar, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué tiempos se cambiaron? ¿Qué tiempos? Es interesante que en algún lugar, no voy a decir dónde, pero ya por Chiapas, empezaron en México a cambiar la hora, ¿no? Como hacemos acá. Pero ellos no la cambiaron, dijeron, no, eso es el cuerno pequeño que quiere cambiar los tiempos. ¿Qué tiempo cambiaría el cuerno pequeño? Los tiempos, dice, y la ley. Hermanos, sabemos que se cambió el segundo mandamiento que dice, no te harás imágenes. No te harás imágenes. Noten que en la Iglesia Católica se quitó el no te harás imágenes. ¿Y qué más hizo, hermanos? Se cambió el cuarto mandamiento. Se acabó el cuarto mandamiento. ¿Quién hizo eso, mis hermanos? El cuerno pequeño, que surge de los 10 cuernos, de los 10 naciones, allá en Europa. Y creo ya se han dado una idea de quién estamos hablando. El conflicto de los siglos, mis hermanos, el hermoso capítulo, el hermoso libro Conflicto de los siglos. Les animo mucho a que los lean. Fue gracias a ese libro y al deseado de todas las gentes que me hice adventista del séptimo día. Amén. Casi me hago testigo de Jehová, hermanos, imagínense. Estaba estudiando con los testigos. Y en eso un pastor adventista se mudó a un lado de casa. Y él no vino a predicarme. Él vio que me gustaba jugar básquetbol. Y un día dice, quisiera ir a jugar contigo. Empezamos a jugar. Y un día le hice una pregunta, le digo, oye, ¿tú qué piensas de Martín Lutero? Y me dice, te voy a prestar un libro, léelo y luego hablamos. Era el conflicto de los siglos. Después le dije, ¿tienes otro libro? Y me dijo, tengo otro mejor todavía. Me dio el deseado de todas las gentes. No me tuvo que explicar quién era la hermana White y que era inspirada por Dios ni nada por el estilo. La leí y me convencí. Me convencí. De paso, el próximo sábado vamos a ver el rol que desempeñó el don de profecía en el crecimiento de la iglesia de Dios. ¿Cómo es que Daniel 7, 8 y Apocalipsis 13 y 14 se entendieron gracias a la intervención de Dios por medio de la profecía? Dios ha dicho que Él no hará nada sin que revele las cosas a sus siervos los profetas. Vamos a ver el próximo sábado cómo es que lo hizo.
Nos dice este libro que en el capítulo 13 de Apocalipsis se describe una bestia parecida a un leopardo. Ella dice, esta bestia representa al papado, el cual heredó poder y autoridad del antiguo imperio romano. ¿Quién es el dragón? El diablo. Y el diablo, ya leímos, le dio autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado, hermanos. El papado, como vimos las características hace un momento de ese cuerno pequeño, no se pueden aplicar más que al papado, el cual heredó poder y autoridad de Roma. De Roma. 42 meses nos dice, y estoy todavía en el conflicto de los siglos. 42 meses son lo mismo que tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, o sea, 1260 días de Daniel capítulo 7. El tiempo durante el cual el papado había de oprimir al pueblo de Dios. Este periodo empezó con la supremacía del papado en el año 538 y terminó en 1798, cuando el Papa fue tomado prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Pero él dice, y vi a otra bestia en Apocalipsis, capítulo 13, que estaba delante de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero. Estos cuernos de este cordero subían de la tierra, y esta tierra, dice ella, no es nada más ni nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación, y solamente una nación, representa las características de esta profecía, los Estados Unidos de Norteamérica. La bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como un dragón. Y toda esa autoridad, mis hermanos, a la bestia les es dada por los Estados Unidos. Luego viene la amonestación del tercer ángel en Apocalipsis 14. Si alguno adora a la bestia o a la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata de aquí de los Estados Unidos, y recibe una marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira, del furor de Dios. La bestia, cuya adoración es impuesta por la bestia de los cuernos, es la primera bestia, o sea, la que parece un leopardo, es decir, el papado. Cuerno pequeño, leopardo, la bestia, son los mismos. Y eso corresponde al papado. La imagen de la bestia corresponde a la forma del protestantismo apóstata. Y lo que más los caracteriza a estos dos, mis hermanos, es la violación de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué dice Daniel 7:25? Pensará en mudar los tiempos y la ley. La Iglesia Católica es más sincera. Ellos dicen, nosotros los cambiamos. Nosotros los cambiamos. Cambiaron el cuarto y cambiaron el segundo, que es el culto a las imágenes. De hecho, ha sido borrado de la ley. Y el cuarto mandamiento ha sido sustituido de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo día como el día de reposo. La Iglesia Católica dice, nosotros por la autoridad que tenemos, cancelamos el 2 y cambiamos el 4.
Sacaron uno, entonces ¿cómo le hicieron? El 10º lo duplicaron. Y ya ustedes se saben, los 10 mandamientos de acuerdo a la Iglesia Católica, ¿verdad? Los tuvimos que aprender de chiquititos. Y ellos dicen, nosotros cambiamos el sábado por el domingo. Ahí está. Los que están confundidos son los hermanos protestantes. Porque ellos dicen, Cristo cambió el 4º mandamiento. Cristo nunca cambió el 4º mandamiento. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? No penséis que vine para invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, vine a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una coma, ni un acento pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta que qué? Por tanto, cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos y enseñare a los hombres así, será llamado muy pequeño en el cielo. Y el que los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Ellos dicen, nosotros cambiamos la ley de Dios. Ellos no tienen problema con eso. Y los seguidores dicen, ellos tienen la autoridad, porque es el representante de Dios en esta tierra. La imagen de la bestia hacen lo mismo, pero dicen Cristo lo cambió. Cristo nunca cambió nada. Pero va a llegar el momento, mis hermanos, en el tiempo del fin, porque esta profecía no se cumplió ya. Bueno, se cumplió una vez, pero se va a volver a cumplir. Es lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Para eso no hay fecha. Ya nos quemamos una vez con fechas. Por eso ya no vamos a poner más fechas. Por eso cuando alguien dice, viene el año tal, dice Jesús, no le creáis. El día y la hora, nadie la sabe. Tendremos una idea porque vamos a ver señales. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar preparados, como dice Hebreos, hoy. Hoy. No, Él no viene en 5 años, así que espérate 4. Y en el 4, ahí te entregas a Dios. Tienes que entregarte ya. Porque no sabes cuándo el tiempo de gracia se te va a acabar a ti. ¿Y cuál es la marca de la bestia, mis hermanos? Aquí en el mismo conflicto de los siglos, ahora estoy parafraseando. Se nos dice claramente, mis hermanos, que cuando se ponga la observancia del domingo, cuando sea impuesta como ley, y que el mundo tenga la obligación de guardar ese día, entonces, mis hermanos, es que será puesto esto como la marca de la bestia. Pero los hijos de Dios, sabemos que el día de reposo, de acuerdo al mandamiento, es el día sábado. Pero mis hermanos, no se trata simplemente de decir, guardo el sábado y venir a la iglesia. De paso, de 11:30 a 12:15, así que pastor, apúrese que se le va el tiempo. Guardar el sábado, mis hermanos, es más que profesarlo. Guardar el sábado es más que estar aquí el sábado en la mañana. Guardar el sábado no es venir en la mañana a la iglesia y en la tarde irse a Costco o a Sam's, al supermercado. Guardar el sábado, mis hermanos, no es mirar televisión el viernes de noche. Al cabo mañana voy a ir a la iglesia. Dios entiende mi situación. Guardar el sábado, mis hermanos, es honrarlo, es respetarlo, santificarlo. ¿Qué quiere decir? Apartarlo. No hagas en él obra alguna. No hagas en él obra alguna, ni tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es que los hijos hacen lo que les dé la gana. Ustedes saben cómo son los hijos ahora. No, si tus hijos están en casa, por más viejos que estén, tienen que guardar las reglas del hogar. No las guardan, ahí está la puerta. Son menores de edad, lo tienen que guardar. No lo puede echar afuera, pero tienen que guardar las leyes del hogar. ¿Con cuánta más razón? La ley de nuestro Padre Celestial. Pero recuerden, los hijos no van a hacer más que lo que ven que hacen los padres. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo, más que con nuestro precepto. Porque, mis hermanos, esa va a ser la gran diferencia en el día del fin, el sábado. Y les podría leer aquí, mis hermanos. Bueno, se la voy a leer para que nos digan por qué nos dejó picados. Al final de la lucha, la humanidad será dividida en dos grandes categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia de su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. El profeta dijo: estos son los que han salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, y estaban sobre aquel mar de vidrio teniendo arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Así que, mi hermano, ¿quieres la arpa de Dios o quieres la marca de la bestia? ¿Cuántos quieren la arpa de Dios, mis hermanos? Seamos fieles a las palabras de Dios y cumplamos con sus santos mandamientos. Amén. Amén. Quiero pedirle a los bautizados que por favor pasen al frente. Tenemos un regalito que obsequiarles. Quisiera pedirle a la hermana Francis, al hermano José Arévalo, a la hermana secretaria. Si no está la hermana Lupita, pase por favor, hermana López. Vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos que fueron bautizados en esta mañana.